Elizabeth, ¿cómo estamos? Hola. Hola, muy buenos días, Jorge. Encantada por tu invitación. Muchas gracias por acoger a Academia 360 Sí, una pues. vez más en UCB Televisión. Oye, con Marcela hemos conversado harto. Mira, Marcela la voy a poner ahí en el Instagram que aparece. Ustedes dos están ahí, ¿no es cierto?, en esta Academia 360. Ella, perdón, ella es Marcela, siempre del Sol Hallet, ¿no es cierto? Así es, Marcela es chilena australiana. De hecho, sí, la pueden buscar como Marcela del Sol en Amazon, entre paréntesis, porque ¿Mm? ella es latina, escritora y récord de ventas en Amazon. ¿Qué Así es tal? que ese es su, sí, ¿no? Con su libro Caleidoscopio, impresionante, su récord de ventas. Y Hallett porque ella es Marcela Hallett en Australia. Así es que ahí fusiona sus dos nombres Perfecto. y Marcela del Sol Hallett existe y resiste en Chile. Es muy conocida, nosotros la hemos tenido aquí en el programa y bueno, ahora tenemos a su compañera, a su partner, ¿no es cierto? Porque ambas están ahí en esta academia. Mira, Elizabeth Muñoz Gárate, somos parientes, digamos, los Muñozes somos muchos, ¿ah? No, de alguna manera alguien Muñoz está. Está cerca de nosotros. Abogada penalista, Academia 360, Prevención Criminal, Capacitación Institucional y Ciudadana, Instagram, @360academia.cl y la página web que es 360academia.cl. Elizabeth, bueno, ya, hechas las presentaciones, vamos a hablar de estos temas que son del día a día, ¿no es cierto? De la criminalización, de la criminalidad, de la prevención y cómo los talleres que ustedes están haciendo están tomando cada vez más fuerza. Porque hay una ciudadanía empoderada que también siente que la responsabilidad es prevenir estos hechos, estos actos. ¿Y cómo se hace? Bueno, a través de ciertas asesorías de ustedes. Cuéntame, para entender primero el concepto de la criminalización, ¿qué es lo que es ser abogada penalista? Para entenderlo, porque tenemos distintos tipos de abogados, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es y dónde se focaliza el trabajo de una abogada, en tu caso, ¿no es cierto?, penalista. Bueno, en este caso, ser abogada penalista implica haber tenido una especialización teórica y práctica en materia, bueno, en mi caso particular, en materia de atención de víctimas, ¿ya? Se puede ser abogada penalista desde la otra vereda también del sistema penal, asesorando personas que han sido imputadas por el delito. Ok. Sin embargo, siempre he elegido, digamos, el sostener, digamos, la defensa, la representación y la gestión de intereses de personas que han sido afectadas por un hecho constitutivo de delito. Y también de apoyar a diversos servicios del Estado también en materia de persecución de delitos. Así Oye, es Eli, que por ahí va el asunto. oye, y los abogados de este lado, del lado del defensor, ¿no es cierto?, de la defensa, ¿cómo advierten, cómo miran a los colegas que están al otro lado? Porque están cumpliendo su función también, ¿no es cierto? Que es muy noble, que es su oficio, que es su profesión. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, es importante saber que si no existiera la defensa no habría justicia. Mm, ¿Ya? Es una cuestión como súper básica. sí, Entonces, normalmente cuando las personas dicen, ay, pero ¿cómo pueden defender a estas personas? Lamentablemente no podríamos enjuiciar a esa persona si es que no existieran ellas. Entonces, por regla general, existe un trato extremadamente cordial con las defensas, muy adecuados en el rol. A mí jamás, pero de los jamás, ni un problema con un defensor penal público. ¿Ya? ya. Nunca me han jugado chueco ni han preguntado así como, oye, puedes desistirte, digamos, oye, te paso plata. Esas cosas que quizás están en el imaginario colectivo, la verdad es que no ocurren, no ocurren. Al menos para personas como nosotros no ocurren. Ya, porque hay abogados y abogados. Tenemos al señor Hermosilla metido en el medio tete. O Bueno, sea, en el medio está metido entero en el tarro. entero ya, bueno. Dejemos, siempre hay, ¿no es cierto?, una isla dentro, ¿no es cierto?, de un sistema que trabaja y que persigue esto, lo que tú señalas, ¿no es cierto?, la ecuanimidad, la justicia, el equilibrio. Así como se está defendiendo, pero también se defiende al otro lado, para que haya, ¿no es cierto?, una compensación, para que haya una justicia plena.
¿Cómo está funcionando la justicia? Y ese es un gran tema, porque la percepción de la gente también es que esta justicia no está llegando bien, que los responsables de los delitos de mayor connotación importante, ¿no es cierto?, no llegan a juicio, no llegan menos a una sentencia. Eh, Cuéntame, ¿hay alguna estadística que diga, no sé, del 100% se llega de buena manera a un término con una sentencia ejecutoriada, como se dice, ¿no es cierto?, en un 40, 50, 60? ¿Cuánto es ese porcentaje? A ver, lo que pasa es que las estadísticas son un poquito engañosas cuando uno no trabaja bien en el sistema penal. ¿Mm? Entonces, si uno se mete a leer las estadísticas que uno las puede encontrar en la fiscalía, de la página fiscaliachile.cl, uno las va a mirar y las vas a encontrar incluso desglosadas por tipo de delitos. Ya, Sin embargo, las estadísticas ante un ojo no operador, es decir, oye, no estamos haciendo nada, tenemos porcentajes bajísimos de condenas, lo que no significa que no se está haciendo la pega. ¿Por qué te digo esto? Cuando se pensó y se implementó la reforma procesal penal allá por los 2000, mm, aquí quizás muchos éramos muy jóvenes en esa época, empezamos con una implementación progresiva desde distintos extremos del Chile hasta llegar a la región metropolitana. Nos encontramos con un sistema que funcionó infinitamente mejor que la justicia que teníamos antes. O sea, si alguien dijera que antes de la reforma procesal penal las cosas funcionaban mejor, mentira, te está mintiendo, no lo escuchen, ¿ya? Porque hoy por hoy al menos sí tenemos un fiscal, una defensa y un juez que son completamente distintos entre sí. Porque antiguamente a uno le investigaba el mismo juez te acusaba y el mismo juez te juzgaba. Entonces, ¿cómo se correcto. explica que una misma persona te conozca tanto y que sea tan imparcial y de repente te diga, oh, esta persona parece que sí es responsable y al final en una sentencia te diga, no, no eres responsable? Entonces, como, chuta, eso de partida está muy mal y con la reforma procesal penal eso cambió y está bien. El tema es que en 24, 25 años que vamos a cumplir de la reforma procesal penal, nos encontramos con un sistema completamente saturado. Hay sistemas de distancia, la existencia de distintos tribunales de justicia, sean los juzgados con competencia penal, los tribunales horarios en lo penal y en los juzgados de garantía, no pudieron y no tuvieron cómo darse cuenta de la explosiva necesidad de justicia en los distintos territorios. Allá donde hay un juzgado de garantía se necesitaban 3, donde habían 4 se necesitaban 6 y así, y es porque la población chilena también, o en Chile, ha ido creciendo. Entonces tenemos un problema de saturación. Pero además tenemos el problema de arrastre de la pandemia. La pandemia generó un problema en tantos niveles, Jorge, ¿Mm? que todavía nos estamos recuperando de ello. Mira, Primero que todo, nos mandaron a todos encerrados, ¿cierto? sí, Entonces, al momento de investigar los delitos, ¿cómo investigamos desde la casa? ¿Cómo van las policías? Nos encontramos efectivamente con un servicio médico legal que estaba en condiciones de procesar, por ejemplo, autopsias, en circunstancias que se estaban procesando autopsias científicas de personas que estaban falleciendo todos los días por el COVID. Nadie se ha preguntado eso, por ejemplo. ¿Qué pasó en ese entonces en el servicio médico legal? Tuvieron que hacer protocolos simplificados en circunstancias que con los delitos violentos uno no necesita un procedimiento simplificado, necesita uno profundo para comprender la complejidad, digamos, detrás de la dinámica homicida. ¿Qué pasó con los laboratorios para procesar las muestras? Muchos sí. funcionarios enfermos. Y de repente uno se empezó a dar cuenta con el largo del tiempo que se empezaron a correr las audiencias, que no teníamos todas las pruebas. Entonces tuvimos una masa crítica de gente metida en prisión preventiva. No sé si te acuerdas que en Valparaíso, Viña del Mar, el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar dijo, no, ¿saben qué? Mucha pandemia, todo lo que Sí. nosotros queramos, pero los juicios tienen que ser presenciales. Golpearon la mesa, fueron los primeros en Chile en señalar eso. Mientras tanto en Arica decían los juicios por Zoom no se pueden realizar porque atentan contra los principios de inmediación de la prueba, de libertad de defensa. Y de repente nosotros desde la vereda de las víctimas no teníamos una prueba lo suficientemente fortalecida para llevarla ante un tribunal y decir y convencerlos de lo que había pasado. Entonces, muchos casos se empezaron a perder. ¿Por qué? Porque la calidad de las investigaciones cambió.
Y de ahí es que 360, esta Academia 360 surge ante la necesidad de, desde esta vereda de las víctimas, tenemos que contribuir de alguna forma para que nunca más pase esto, de que no estemos amarrados a metodologías tradicionales de investigación de delito, pero a la vez de prevenir los delitos, dependientes de técnicas tradicionales capacitadas por carabineros, por la PDI, capacitándose a sí mismo y obteniendo los mismos resultados. Oye, bueno, el planteamiento fue súper claro, ¿eh? Es mejor el sistema ahora, ¿no es cierto?, después de la reforma. Tenemos claridad absoluta de lo que conllevó, digamos, la situación del COVID, no solamente en el área de la justicia, en términos generales, incluso económicos, como todos sabemos. Pero al margen de eso, ¿con qué nos enfrentamos ahora, pues, Elizabeth? Si entendemos, está claro el diagnóstico, ¿cómo salimos de esta? Porque, claro, hay un retraso, ¿no es cierto?, un delay, digamos, ¿no es cierto?, a partir de la pandemia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo regularizamos eso con, bueno, todo esto es plata, ¿no es cierto?, es un tema económico de por medio, las fiscalías necesitan más trabajo, más peritos. ¿Qué se hace? ¿Cómo se sale de esta sensación? Vuelvo a insistir, tú me dices, ¿no es cierto?, que hay estadísticas aquí que uno puede, bueno, mirarla de distintas maneras, pero en términos generales, de la cantidad de delitos potentes, fuertes, de asesinato, qué sé yo, criminalización ahí con banda y todo lo demás, no sé cuánto porcentaje llegan a una sentencia definitiva. Entonces, ¿cómo se normaliza eso, Eli? Mira, hay dos formas, al menos de Academia 360, tenemos identificadas muchas cosas, y es que si quieren que se las contemos un poquito más en profundidad, nos tienen que contactar por interno, ¿ya? Porque no, y no es solamente una estrategia de marketing, sino porque efectivamente involucra un análisis territorial. Hay cosas que en Chile siempre se han hecho de la misma manera, ¿ya? Sin embargo, hoy por hoy, el Chile al que estamos tratando de mantener libre de la delincuencia no es el mismo Chile de antes. ¿Y por qué? Porque lamentablemente, y en ese sentido hemos sido tremendamente críticas del gobierno de turno y de los anteriores también, que hablan con total liviandad del crimen organizado. Dicen, oye, el crimen organizado que está ingresando, que está en fase 1, que está en fase 2. Marcela hace meses que viene diciendo, ella es perfiladora criminal, especialista en crimen organizado. Ella trabajó precisamente siendo analista de prevención de delitos en gobiernos locales de Australia. Me decía, no, Eli, estamos en nivel 3, ya tenemos la incepción del crimen organizado en Chile. Y de hecho, las últimas cartitas que van a ir saliendo, te invitamos a seguirlas, van en ese sentido. Que tenemos el problema que estamos atracando el delito en Chile como si fuese un delito local. En circunstancia está siendo aportado, sostenido y aumentado por crimen de origen, o por criminales de origen extranjeros o derechamente por organizaciones criminales transnacionales. Y ahí es donde estamos fracasando tremendamente, Jorge, de que no sabemos cómo mirar el fenómeno delictual al cual nos estamos enfrentando. Una estrategia, eso sí, muy positiva, no todo puede ser tan negativo un 26 de diciembre, hay que felicitar y saludar a la Fiscalía Nacional con el equipo ECO, el equipo de respuesta contra el crimen organizado y los homicidios. Que se formó hace poco, ¿hace cuánto eso está instituido eso? Un año. Un año. Poquito menos de un año, porque también han tenido esta progresión, digamos, de distintos puntos a nivel regional, donde Tarapacá y Atacama nos han podido proveer de información valiosísima acerca del crimen organizado. Es que estamos superando favorablemente la brecha que tú señalas, bueno, ¿cuántos terminan en juicio? Bueno, ECO nos está ayudando y nos está, en ciertos casos de homicidio y secuestro, duplicando la identidad de personas que antes no conocíamos que cometían delitos. Teníamos personas fallecidas, personas secuestradas que jamás les sabíamos la identidad a sus captores o a sus homicidas. Hoy sí o sí lo estamos obteniendo gracias a ellos. Y eso es una cuestión que obedece a un trabajo de campo, un giro completamente copernicano el que estaba realizando la Fiscalía, donde antes la Fiscalía, con sus propias facultades, las delegaba a policías especializadas. Hoy por hoy la Fiscalía dice, no, yo puedo llegar incluso antes que la policía. Yo tengo las facultades, yo voy a llevar a mi propio equipo porque tengo que hacerlo, porque puedo hacerlo, porque quiero proteger a las víctimas, y se acompañan de las policías. Y eso generó un cambio, Jorge.
Porque ¿cómo se explica entonces que la gente ahora quiere hablar? No, si parece que fue tal perico, o sutano o mengano, no parece que yo vi el auto de tal persona. Precisamente porque la institucionalidad está llegando al lugar donde en esos momentos está completamente abandonada la sociedad. Entonces, de allí es que tenemos un giro. De ahí está la primera clave, en cómo la institución encargada de los delitos, de la persecución y sobre todo la protección de las víctimas, está llegando donde las papas queman, incluso sin tanta preparación, incluso arriesgando su vida. De allí que es muy positiva la iniciativa de ECO. Ok, oye, el diagnóstico es enorme, las aristas que se desprenden de esta conversación son muchas, así que está bien orientada, digamos, tu invitación, ¿no es cierto?, para que se pongan en contacto con usted a través de las redes que estamos señalando, Instagram, @360academia.cl o en la página web 360academia.cl para esta capacitación institucional, personal también, porque hay que estar preparado. Pero antes de entrar al tema preventivo, me interesa saber cómo se está apostando por parte de este gobierno. Quiero también una visión política porque y técnica, obviamente. Te quiero preguntar porque, a ver, fue concejala, después fue alcaldesa y ahora es subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. Entonces te quiero preguntar, autoridades competentes relacionadas con este tema, ¿están dando el ancho? Esa es la pregunta. No. Soy muy mala mentirosa, la respuesta es no. Porque si te fijas, no pasa, o sea, Chile tiene dos grandes problemas, ¿ya? Yo considero que parte de la probidad, bueno, con Marcela sí lo hemos conversado, parte de la probidad como funcionario público también involucra decir qué es lo que puedo hacer como lo que no puedo hacer. Y cuando es necesario asumir un desafío porque tu presidente te está llamando o porque la ciudadanía te necesita o porque quiere replicar de alguna u otra forma modelos exitosos de gestión territorial, uno tiene que tomar aire y decir, presidente, voy a hacer lo mejor que pueda, pero tengo que capacitarme. Lamentablemente no he visto tanto a, ¿cómo se llama? Está la subsecretaria Leitao en ese rubro, porque efectivamente hay una gran avalancha, hay una gran necesidad de hablar con ella y decirle, subsecretaria, qué es lo que vamos a hacer. Miramos por otro lado con mucha más desesperanza la creación del Ministerio de Seguridad. Conozco personalmente la interna del Ministerio de Interior y Seguridad Pública en materia de seguridad y lo único que veo, o al menos lo único que proyecto en estos 5 meses que el presidente dijo que se iba a dar de plazo para su instalación, que básicamente van a salir personas del Ministerio del Interior, se van a instalar, se van a generar, ¿cómo se llama esto?, sus puestos y con la creación de un ministerio, Jorge, viene siempre la creación de los seremis, de los secretarios ministeriales regionales. ¿Ya? Secretario regional ministerial. Sí. Entonces vamos, ¿cuántas regiones somos? Somos 13, somos 14, yo ya ni cuenta llevo tantas regiones que somos, 15. Pero vamos a tener acá a 15 personas, mira, a 15 personas que no sabemos su trayectoria, que probablemente sí hayan sido líderes locales, digamos, que sí tengan muy buenas ideas, pero van a estar a cargo de la gestión del combate al crimen organizado ahí, sin ninguna clase de capacitación. Y es gravísimo esto, Jorge, porque la Contraloría General de la República, a propósito de la probidad, esto no es locura nuestra, señaló que del curso que dispone la Contraloría para las autoridades electas democráticamente, sean core, gore, alcalde y concejal, el porcentaje de autoridades electas que han hecho el curso es mínima, es desastrosamente mínima. Entonces vamos a seguir replicando la lógica del voy a cumplir el mandato de mi presidente sin ninguna clase de capacitación y que sea lo que Dios quiera. Y desde 360 tenemos una forma distinta de hacerlo, porque ya no tenemos que mirar únicamente el territorio, tenemos que mirar a las personas y focalizar nuestro enfoque en ello. Por eso somos la primera institución que habla de perfilación criminal, porque no podemos seguir trabajando a ciegas en territorios en los que ni siquiera podemos entrar, donde no podemos entrar en las tomas de Iquique, en tomas de Atacama, digamos, en donde carabineros han sido cobardemente enfrentados con armas de fuego. Tenemos que empezar a mirar a las personas, tenemos que empezar a perfilarlas para mejorar la tasa de éxito de las investigaciones y proteger a nuestras policías. De allí que miramos con mucho resquemor, con mucha atención, pero también con mucho ojo crítico, porque de momento no vemos ninguna progresión en ese sentido.
E invitamos a todas las autoridades a ponerse en contacto con nosotros porque tenemos distintos planes y también para autoridades electas. Oye, muchas veces se piensa que, claro, se hacen estos llamados como el que acabas de hacer tú de ley porque hay algún interés, pero en el fondo entiendo, ¿no es cierto?, que si no es con usted, es con cualquiera otra persona especializada que tenga la relación técnica que ameritan, ¿no es cierto?, estos temas tan amplios y tan delicados. ¿Tú crees que no hay ninguna intención, que esto va solamente por el tren, el carril de la política, que no tiene ningún interés esto de llegar a lo técnico? A ver, está sumamente estudiado que existe una correlación entre crimen organizado y política, ¿ya? Porque en la medida en que el crimen organizado encuentra territorios ordenados, por un lado, como sí lo es Chile con todos sus bemoles, en donde uno encuentra institucionalidades que confían severamente en la persona humana, la ponen al centro de su gestión y le permiten el quehacer, evidentemente vamos a tener un espacio mucho más fértil para la creación de crimen organizado. ¿Ya? O sea, la correlación siempre existe, porque lo que está en común entre estas dos dimensiones es el poder. Y el poder requiere la mayor cantidad de espacio posible para crecer. Ahora, si tú me preguntas, ¿existe interés en lo técnico? El interés que hemos visto es bastante mínimo. ¿Por qué? Porque existe interés en lo técnico, pero nuevamente basado en la línea, por así decirlo. Hay interés de capacitar en el funcionario que va caminando, el que se le denomina infantería en bicicleta, digamos, por ejemplo, en ciertas municipalidades, Maipú, por ejemplo, tienen una lógica de tener a una persona monitoreando en bicicleta. Increíble, les ha ido súper bien, han podido despejar su plaza con estrategias de índole comunitarias y locales, digamos. Sin embargo, la capacitación tiene que subir en todos los niveles, porque son modelos de prevención los cuales se tienen que aprender y como se llama esto, y someter a consideración de la comunidad y también ir revisándolos permanentemente. Acá lo que vemos son estrategias completamente aisladas, también con fines electorales, también con fines gananciales personales o colectivos de un partido político, o somos nosotros los que llevamos la batuta en materia de prevención de la delincuencia. Sin embargo, la capacitación se la van dejando al que hace el trabajo sucio, no así a las personas que tienen que desarrollar e implementar la política pública local o nacional. Elizabeth, ¿qué tanto incide los indocumentados, los migrantes, quienes están NN, quienes no sabemos de dónde vienen, cómo llegan? Bueno, nos imaginamos, ¿no es cierto? Pero no tenemos identidad, no sabemos su prontuario, muchos de ellos absolutamente, digamos, en la necesidad de traspasar una frontera y llegar a un lugar mejor, digamos, pero sin ninguna relación con actos delictuales. Pero hay una cantidad, ¿no?, mucha, poca, mediana, no sé, que están lamentablemente ligados al tema delictual. Entonces, ¿qué tanto influye este desconocimiento que tienen las autoridades? Porque ni siquiera tienen... Ahora, imagínate que se hace este enrolamiento, regularización, que se hizo un llamado con 3.000 y tantas personas, no sé, que fue un descalabro. ¿Todo mal o no? ¿Cuál es tu diagnóstico ahí? A ver, o sea, efectivamente es algo positivo que el gobierno se haga cargo. O sea, más allá de ver el estadio Víctor Jara en situación horrorosa, digamos, hace no mucho tiempo el estadio Víctor Jara pasó exactamente lo mismo en tiempos de pandemia. Teníamos funcionarios de interior con megáfonos, digamos, tratando de ordenar a personas migrantes no me acuerdo si era para COVID o también acceso de enrolamiento también de migrantes. Entonces, lo que le pasó al estadio Víctor Jara ya es casi anecdótico, digamos, cuando desde interior empiezan a pasar cosas. Es muy chistoso, porque no sé qué le pasa a ese estadio. Pero bien, entrando ya directamente en materia, está bien que se haga, porque efectivamente el sistema penal se recarga de personas imputadas por delito que no tienen cédula de identidad. Y si el servicio de registro civil ya no tuviera suficiente pega, se genera una duplicidad de pega para ellos porque se les tiene que dar como un RUT provisorio a las personas sin RUT, ¿ya? Que se les denomina el canje penal, que es un RUT única y exclusivamente para que ellos comparezcan y estén identificables dentro del proceso penal, ¿ya? En ningún caso significa regularización, menos nacionalización, menos nada. Pero lo que tú señalas es cierto.
hay muchas personas que terminan restringidas de libertad porque, no sé, están, no sé, imputados por un delito de robo, por ejemplo. Son personas que no tienen cómo acreditar su reprochable conducta anterior, o al menos en forma muy rápida. La Defensoría Penal Pública podrá haber hecho una teoría de caso muy atendible, digamos, oye, la persona no estaba aquí en el delito. Sin embargo, por el criterio Valencia, no sé si se acuerdan, digamos, de nuestro Sí, bueno, el fiscal nacional. el fiscal nacional, que dijo, bueno, persona indocumentada, lamentablemente tenemos que propender a su prisión preventiva para mantenerlos controlados, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, todas las políticas públicas en algún momento van pegando a la Defensoría Penal Pública y a los querellantes y al Ministerio Público. Por Y eso se es que, van mira, tropezando muchas veces, porque... y nos vamos tropezando entre todos. Y por eso la relación es tan buena, porque todos padecemos las mismas cosas. Pero bueno, entonces de repente tienes a una persona que, como tú bien dices, no tiene nada que ver con el delito, digamos, o no tiene una trayectoria criminal y recién está cometiendo un delito en Chile. O bien no está cometiendo ningún delito en Chile. Entonces, efectivamente, tener a personas que se deshacen de su identidad al momento de ingresar al territorio nacional, que está lleno de... a mí me generaba mucha pena de que, por ejemplo, los haitianos que se van de Chile dejan tirar sus cédulas chilenas. También encontramos documentos extranjeros, digamos, de personas que van ingresando al país, ¿ya? Entonces, se nos genera un problema más o menos importante al momento de trazar y de levantar políticas públicas y de hacer verdadera perfilación criminal en personas que se prevalen también de sus propios compatriotas. Porque estas personas también vienen con ciertas lógicas que para nosotros son súper extrañas, digamos. O sea, por ejemplo, el pago de cuotas, digamos, el pasar a cobrar la quincena por parte de organizaciones criminales, digamos, que mantienen la seguridad del entorno, en realidad es tu tasa, digamos, para que tú no seas nuestra víctima de delitos. Son cuestiones que para nosotros, así como chileno que ha vivido al menos 2 terremotos en este país, es una cosa que, por edad me refiero, no es como muy lejana esas lógicas de los secuestros extorsivos, las lógicas de los homicidios con desmembramiento, digamos. Son como cosas como más de cuento, más de crónica roja, digamos. Pero hoy por hoy son una realidad por la inserción de otras tipologías criminales. Pero volviendo a tu pregunta, sí, existe una correlación directa entre la cantidad de indocumentados y la pérdida de la capacidad técnica y operativa de identificación entre perpetradores, cómplices o encubridores, o simplemente el entorno social en el que se desenvuelven y que les sirve como cubierta social, por así decirlo. En Venezuela hay cambio de mando que Nicolás Maduro no entrega, entonces va a seguir, y viene Edmundo González, ¿no es cierto?, que se supone que va a llegar y que va a haber, digamos, de manera interna, digamos, una gran trifulca. Entonces ya se está advirtiendo que pueden ser incluso millones de personas en una especie de diáspora las que salgan de Venezuela. Muchos de ellos, adivina a dónde van a llegar, ¿no es cierto?, van a estar aquí en nuestro país. Ese es un temazo que a lo mejor no se está advirtiendo con la severidad del caso, porque Nicolás Maduro no va a entregar el poder, salvo que suceda X situación que ni siquiera no alcanzamos a imaginar. Y segundo, el problema interno, las persecuciones, la presión interna y la violencia interna, porque ya en realidad ya no dan para más ahí, entonces va a hacer que salga mucha gente y muchos de estos miles, cientos, millones podrían llegar a nuestro territorio. Las autoridades están preparadas para eso. El sistema está preparado. Si ya no lo está hace mucho rato, chuta que está complicado ese escenario, Eli. Sí, está bastante complicado en ese sentido. El presidente Boric ha sido el único líder latinoamericano que ha hecho un llamado al resto de la región diciendo que tiene que existir una solidaridad en cuotas respecto de personas en situación de movilidad forzada. En ese sentido, el liderazgo se agradece y no es algo que venga así como que haya pasado ayer. Viene meses sosteniéndolo porque al menos se advierte desde el manejo de la política interna chilena, o sea, externa, internacional de Chile, es un gran temazo. ¿Ya? Yo creo que no lo han mostrado ni lo han ¿cómo se llama esto?, evidenciado en ese sentido, digamos, para no generar un mayor atractivo de interés,
Mm. para recibir, así como, hoy estamos preocupados de que lleguen venezolanos. Bueno, hagamos la preocupación realidad y lleguemos muchos nuevamente. Chile no está preparado en lo absoluto. Ya tenemos, de hecho, ya tenemos leyes bastante regresivas en términos de derechos humanos, pero que han recibido un apoyo transversal de decir, bueno, vamos a priorizar las cuotas de colegios, digamos, por ejemplo, para estudiantes chilenos. Y probablemente en la vía de la salud vayamos en la misma línea, ¿no? Digamos, como priorizar Chile para los chilenos, ¿ya? Es decir, generar ciudadanías internacionales de segunda o tercera clase incluso, ¿ya? Yo creo que Chile no está en lo absoluto preparado. Chile es más, yo creo que el 10 de marzo que tú señalas como este gran cambio de mando es nuestro deadline, digamos, para enfrentar el crimen organizado, porque el día 1 de marzo ya vamos a tener instalada, yo creo, toda la aparatología de crimen organizado transnacional latinoamericano aquí en Chile si es que no hacemos algo, si no nos empezamos a capacitar y si no nos empezamos a formar en la formulación de políticas públicas, pero verdaderas, digamos. Las capacitaciones que hemos visto vienen personas de Reino Unido, personas de India, digamos que tienen mucha experiencia, pero estamos en Latinoamérica, estamos viviendo con problemas latinoamericanos, estamos viviendo, o sea, estamos atacando o nos estamos acercando a tipos de violencia de la región más violenta del mundo. Latinoamérica es la región más violenta del mundo. Entonces, las soluciones o los intentos de soluciones tienen que venir desde Latinoamérica, tal como lo señaló el presidente Boric. Es por eso que nosotros marcamos la diferencia, porque Marcela no solamente es chilena y perfiladora criminal y mira el primer mundo, sino porque nuestro director académico, Deimer Meléndez, para que lo busquen chiquillos, también lo encontrarán en nuestra página, él es capacitador del FBI, de la Policía Montada de Canadá, en estos momentos se encuentra en Bolivia, generando grandes estrategias de formación para la Policía Nacional en la persecución de delitos violentos de homicidios y femicidios. Necesitamos dar miradas locales, Jorge, ya no es indiferente que venga una persona a un gran seminario internacional y decir, sí, están hasta las masas. No, como latinoamericanos tenemos que encontrar la solución en estos momentos. Ay, Lo siento, no, pero está bien. ya se Oye, siente. oye, no queremos asustar porque hay mucha gente que se altera con estos temas, ¿no es cierto? Porque Uh-huh. ya están viviendo la presión psicológica que significa el ver todos los días las noticias, la misma cuestión, ¿no es cierto? No se trata de eso, se trata de advertir, de anticipar y para eso también existe la prevención y ustedes están haciendo una gran gestión en esto. Les invitamos para que se acerquen a sus medios, ¿no es cierto? 360academia.cl en el Instagram y 360academia.cl en su página web. Elizabeth, mándele un saludo muy grande a Marcela, a todo el equipo y vamos a estar en contacto porque estos temas son tan amplios y se nos escapan porque no sabemos dónde abordarlos si son tan extensos. ¿Ah? Así es el crimen organizado, se nos escapa de las manos, pero como dicen las abuelitas en el campo, un piojo a la vez. Y aquí en 360 sabemos cómo matar los piojos de uno a la vez. Así Eso. que muchas gracias por tu invitación, Jorge, que estés Y muy bien. que sea un buen año también para ustedes. ¿Ah? Cuídate mucho. Uy, ojalá, muchas gracias, que estés bien. Chao.